Bienvenidos a nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos. Nos da gusto tenerlos nuevamente aquí reunidos con la finalidad de ser instruidos por Jehová. Y para dar inicio con nuestra reunión, vamos a hacerlo como es correcto. Vamos a cantar una canción a Jehová. Si sus circunstancias se lo permiten, puede ponerse de pie. El tema de esta canción es el siguiente: necesitamos autodominio. Y usted lo puede encontrar con el número 121. Canción 121. Siéntase cómodo. ¿Qué veremos en esta reunión? Bueno, sin duda se ha preparado un excelente alimento espiritual. Primero, estaremos analizando cómo es que, debido a que todos somos imperfectos, es importante que tengamos cuidado en nuestras palabras y acciones para no hacer tropezar a nadie. Jesús utilizó comparaciones para enseñar lo grave o lo peligroso que es permitir que algo nos haga tropezar o que nosotros hagamos tropezar a otros. Por eso se presentará un discurso con ese tema muy importante. Procuremos no tropezar ni hacer tropezar a otros. Por otro lado, ¿le ha pasado a usted que haya sufrido injusticias o que haya sido objeto de alguna ofensa? Bueno, si así es, piense en la pregunta que hizo Pedro. ¿Cuántas veces debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos? Es interesante prestar atención a esta respuesta que se está dando. De igual manera, nos complace mencionarles que dentro de unos días daremos inicio a la campaña de la conmemoración. ¿Ya está preparado usted? Bueno, en esta intervención se nos dirán todos los detalles relacionados con esta para que podamos hacer los planes necesarios y podamos apoyar esta campaña tan importante. Esas son algunas de las cosas que estaremos analizando en esta reunión. Y para entrar en materia, preste mucha atención al discurso titulado «Procuremos no tropezar ni hacer tropezar a otros». Este está a cargo de nuestro hermano Óscar Romero.
Imagine, por favor, a un grupo de corredores dentro de un maratón. Junto con ellos se encuentran espectadores, los cuales estarán dispuestos a ayudarlos y refrescarlos durante esta carrera. Estos espectadores tienen acceso a jueces, los cuales determinarán, de acuerdo al desempeño de cada uno de estos competidores, si pudieran o no quedar descalificados. Pero mire, centremos la atención en tan solo en uno de estos competidores, que al descuidarse tropieza, y mientras éste iba cayendo, jala a otro de sus compañeros y hace que también tropiece. Mientras los dos caen, se lastiman y muy probablemente las lesiones que estos pudieran tener ya no les permitan seguir en esta carrera o en este maratón. Sería un hecho muy lamentable. Bueno, de la misma manera pudiera ocurrirnos en nuestra carrera espiritual. Si nos descuidamos, pudiéramos tropezar, pero lo que es peor aún, pudiéramos hacer tropezar a alguien más. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al poner ejemplos, aunque sencillos, pero directos, de qué responsabilidad tendríamos cada uno de nosotros en cuidar, en no tropezar, ni hacer tropezar a alguien más. Le voy a pedir, por favor, que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7, y veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en cuanto a este aspecto, no hacer tropezar a alguien. Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que pone fe en mí, más provechoso le es que le cuelguen alrededor del cuello una piedra de molino como la que el asno hace girar, y que lo hundan en alta mar. Ay del mundo, debido a los tropiezos, pues forzosamente tienen que venir los tropiezos, pero ay del hombre por medio de quien tiene el tropiezo. Es cierto, en este mundo todos quizás pudiéramos tropezar, pero la pregunta sería, ¿qué entiende usted por tropiezo? ¿Cómo podríamos definir ese tropiezo del que habla nuestro Señor Jesucristo? Porque es cierto, quizás lo que a mí me haga tropezar, a mis hermanos quizás no les haga tropezar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba del tropiezo o los tropiezos, se refería a toda aquella acción o circunstancia que pudiera ser actuar mal a alguno de nuestros compañeros o a alguno de nuestros hermanos, sea en sentido moral o en cualquier aspecto de su vida. Sencillamente que lo lleve a pecar. Con esto no queremos decir que de todo nos vamos a ofender, ¿verdad? Que porque el hermano me vio mal, ya no voy a ir a la reunión. O porque ya quizás no me saludó algún hermano, pues ya no quiero nada con Jehová. No, queremos tener el punto exacto del cual nuestro Señor Jesucristo nos estaba dando. Y mire, vamos a poner un ejemplo para entender esta situación. Imagine que un hermano está viendo un contenido que no es apto para cristianos, en imágenes o videos. Ahora seguramente este hermano está tropezando, seguramente ya está tropezando. Pero no solo eso, ahora decide compartirlo de manera directa por medio de mensajes con algunos compañeros de la congregación o bien de manera indirecta indicando que este contenido le gusta. Seguramente, ¿qué cree que cause o qué efecto o reacción pudiera causar en los demás hermanos? Seguramente pudieran pensar, bueno, si a mi hermano no le lastima su conciencia o no le hace tropezar el ver este contenido, pues no veo por qué a mí tampoco me pueda gustar este tipo de contenido. Bueno, pues ahora pensemos que el hermano pide la ayuda y decide ya no compartir este tipo de contenido, es más, decide ya no verlo más. ¿Qué efecto o qué cree que haya pasado con todos los hermanos que pudieron ver este tipo de contenido de manera directa o en las redes sociales? Bueno, no lo sabemos, pero quizás pudieron haber arraigado tanto el deseo de ver este contenido que lo pudieron llevar a otro nivel. Quizás ahora pudieran estar viendo pornografía o inclusive actuar de manera inmoral. ¿Notamos? Una sola acción pudiera desencadenar muchas reacciones negativas o de tropiezo. Y es que es como si nosotros fuéramos este corredor. Si nosotros nos descuidamos, perdemos la vista del camino que tenemos que llevar, pudiéramos tropezar.
Y mientras tropezamos, pudiéramos jalar a otro de nuestros compañeros a tal grado de hacerlo caer y que se lastime. Pero quizás muy probablemente nosotros pudiéramos levantarnos y seguir. Pero ¿y nuestro hermano? No lo sabemos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo puso el ejemplo de la piedra de molino. Como usted podrá notar en su guía de actividades, esta piedra de molino era muy pesada. Medía alrededor de 1.2 a 1.5 metros de diámetro. Eso quiere decir que no cualquier persona, o es más, ninguna persona podía manipularla de manera tan fácil. Y decía nuestro Señor Jesucristo que era de mayor condición, o estaba en mayor condición o razón, que se atara esta piedra de molino al cuello y fuera lanzado en alta mar, en vez de estar haciendo tropezar a alguno de sus pequeños, es decir, a alguno de nuestros hermanos. Pero la pregunta sería ahora, ¿cómo es que puedo yo evitar que mis hermanos tropiecen? Bueno, mire, la respuesta es sencilla, no tropezando nosotros. Sí, porque si no tropezamos nosotros, cuidaremos también no hacer tropezar a nuestros hermanos en la fe. Es cierto, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros para no tropezar? Mire, primeramente tenemos que pensar en todas aquellas cosas que pudieran o que inclusive ya nos están haciendo tropezar. Bueno, si ya las tiene en mente, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Le voy a pedir que por favor me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9. Y nuestro Señor Jesucristo ahí nos dice qué tenemos que hacer con todas estas cosas. Menciona, por eso, si tu mano o tu pie te está haciendo tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. También si tu ojo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que con 2 ser echado al jena de fuego. ¿Notamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos todas estas cosas que pudieran hacernos tropezar. Y mire, vamos a pensar en tan solo en un caso, alguna actitud del corazón, por ejemplo en el egoísmo o en el orgullo. Es cierto que este mundo está impregnado de ese pensamiento. Tú tienes que ser el primero. Para que tú encuentres el éxito y la felicidad, no importa por quién tengas que pasar. Tú tienes que ser reconocido y buscar el reconocimiento de los demás sin importar qué medio tengas que utilizar. La pregunta sería, ¿cree que nuestro Padre Jehová acepte esa forma de pensar? Bueno, claro que no. ¿Y en el Nuevo Mundo? Pues tampoco. Pero entonces podríamos reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué pensamiento o qué situación o cómo actúo cuando se me da un privilegio especial? Bueno, trato de buscar el reconocimiento de manera directa o de manera indirecta por medio de las redes sociales, la aprobación de todos nuestros hermanos, o busco que se alabe únicamente a Jehová. Bueno, si eso es algo que pudiera estar haciéndonos tropezar o que ya nos está haciendo tropezar, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Él no dijo que lo tendríamos que disimular o que lo tendríamos que esconder o en algunas ocasiones sí mostrarlo y en otras no. No, dijo que era de mayor provecho que lo quitáramos, que lo arrancáramos de nosotros y poder entrar al reino de Dios a empeñarnos a conservar esta situación o esta forma de pensar y acabar en el Jena, que es la destrucción eterna. Y mire, como menciona Mateo 18:10, nuestros espectadores, los ángeles, nuestro Señor Jesucristo y Jehová, estarán muy orgullosos al saber y vernos que realmente nos esforzamos pese a nuestras imperfecciones. Por último, quisiera que me acompañara a su guía de actividades para que reflexionemos en la última pregunta. ¿Qué podría ser una piedra de tropiezo para mí y cómo puedo evitar tropezar o hacer tropezar a otros? Sin lugar a dudas, si ponemos todos estos principios bíblicos en práctica y nos esforzamos por seguir adelante cuidando nuestra relación y la relación de nuestros hermanos, Jehová nos colmará de bendiciones. Por lo tanto, hermanos, quitémonos todo ese pensamiento que pudiera hacernos tropezar, que pudiera acabar nuestra relación con Jehová, y procuremos
no tropezar ni hacer tropezar a alguien más. Muchas gracias, hermano Romero, por esta excelente explicación que nos acaba de dar sobre este tema. Sin duda todos debemos meditar en esto. Bueno, a continuación invitaremos a nuestro hermano Bolaños para que dé consideración a la siguiente intervención. Busquemos perlas escondidas. Es momento de que saquemos nuestras perlas que encontramos para ocuparlas en nuestro servicio o de manera personal. Vamos a iniciar y vamos a pedir a algún hermano del auditorio que nos quisiera ayudar con la lectura de Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Y que lo haga, léalo con énfasis, por favor. Hermana Leonor Velázquez, si es tan amable. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces ha de pecar contra mí mi hermano y he de perdonarle yo? Hasta 7 veces. Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Bien, escuchando estas palabras, vemos la pregunta: ¿cuántas veces debemos estar dispuestos a perdonar a nuestro hermano? Allá atrás, por favorcito, nuestra hermana Kesia de Rojas. Si la repetición del número 7 equivalía a decir indefinidamente, así es que Jesús, al convertir el 7 de Pedro en 77, en realidad estaba diciendo que no hay que ponerle límites al perdón, ya que el perdón que está basado en las normas divinas es mucho más abarcador. Bien, buena respuesta, hermana Brenda Plata, por favor. Sí, y es importante que recordemos que el perdón es una muestra de amor, y debido a que el segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo, debemos esforzarnos porque cuando se presenta una situación así, no pensar cuántas veces ya hemos perdonado, sino sin pensar, simplemente perdonar. Correcto, hermana. Hermano Leonardo Llanos. Siempre en las respuestas nuestro Señor Jesús daba la enseñanza. Al mencionar estas veces solo daba a entender que equivalía a forma indefinida o sin límite, lo que nos enseña también a no ser dogmáticos y ser literales en lo que se enseña, sino interpretar y aprender. Bien, hermana Sandra Decano. Y es que, hermano, para ese tiempo algunos líderes religiosos habían puesto como una ley el que solo se limitaran a perdonar cierta cantidad de veces. Esto había influenciado también en este apóstol porque le preguntó cuántas veces debo perdonar. Él sabía que 3 y él se quiso ver generoso y por eso dijo 7. Pero Jesús, al decirle esa cantidad, estaba dando a entender que el perdón no tiene límites. Está claro que también para nosotros está feciente ello, ¿verdad? Una última respuesta a nuestro hermano Robles. La idea de llevar cuenta de lo que le hacen a uno no está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Así que aquí se nos dice que el perdón es sin límite. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuar. Vamos a ver entonces ahora lo que nos dice Mateo capítulo 19, versículo número 7. A ver aquí adelante, Serafín Bautista, por favor. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué prescribió Moisés dar un certificado de despedida y divorciarse de ella? Muchas gracias. ¿Por qué razón era necesario obtener un certificado de despedida? ¿A qué se refería esta situación? Hermanita Irene Frías. Porque la ley exigía que el esposo que quería divorciarse preparara el documento legal para dar tiempo, quizás se pudiera arrepentir. Por otro lado, también tenía que hablar con los ancianos, que le dieran sugerencias para que lo pensara, porque incluso a Jehová odia aún divorciarse. Gracias. ¿Qué más podemos comentar? ¿Qué encontramos todavía por ahí? Hermano Jaciel Larios.
Sí, la ley lo que pretendía era evitar los divorcios. De hecho, el que se hiciera todo este proceso era para que la persona pudiera reconsiderar una decisión tan seria y no tomar decisiones apresuradas. Correcto. A ver, aunque está muy jovencito, vamos a escuchar su comentario, hermano Leonardo Figueroa. El historiador Flavio Josefo del siglo I, que era fariseo y estaba divorciado, dijo que el divorcio estaba permitido por cualquier causa entre hombres. Hay muchas causas de esas. Eso decía ahí también la ley. Hermano Israel Bellaseñor. Sí, en el versículo 5 del capítulo 19 se utilizan dos expresiones. Una es adherirá y la otra es una sola carne. En el caso de adherirá se refiere el término griego a que serían pegados como si se tratara de alguna clase de resistol o pegamento, tan duro que podría hacer que ambas carnes pudieran llegar a juntarse de manera inseparable. Y en el caso de una sola carne también se traduce del término hebreo, en el cual se encuentra en Génesis, donde se habla que estas dos personas podrían llegar a tener una relación tan íntima y tan estrecha que podrían llegar a ser una sola. Esto describe la unión que se genera en el matrimonio cuando dos personas pasan toda su vida juntas sirviéndole a Jehová, permitiendo que así después lleguen a ser solamente una, hasta en formas de pensar en ocasiones, y esto permite que ambas trabajen por un fin común. Muy buen discernimiento. Vamos a ver ahora, hermanos, ¿qué nos ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermanita Miriam de Martínez, aquí adelante, por favor, hermanito. Me enseña en Mateo 18, 34, 35, cómo Jehová es un Dios misericordioso, ya que cuando Él me perdona mis pecados es como si cancelara una enorme deuda. Eso me enseña que cualquier ofensa que cometa un hermano contra mí no es en comparación nada con lo que yo cometo en contra de Jehová. Así que debemos de perdonar cuantas veces sea necesario al hermano si yo quiero que Jehová me perdone a mí. Muchas gracias. A ver, hermanita María José Mesa. En Mateo 18:1 nos deja ver el gran valor que Jehová le atribuye a la humildad, ya que Él es el mejor ejemplo de la humildad, pues nadie en el universo se ha humillado tanto como Jehová para ayudar a la humanidad. Y es por ello que debe animarnos a todos para cultivar esta cualidad en nuestro diario vivir. Y esto lo podemos hacer al imitar a un niñito, que considera incluso superiores a los adultos y no es propenso al orgullo. Qué buena, pues, entonces. Ahora, hermanos, ¿qué otras perlas espirituales han encontrado en la lectura bíblica de esta semana que podamos ocupar ahí en nuestro ministerio? Hermana Elsa de Mendoza. En el capítulo 18, el versículo 25, allí Jesús le dijo a cierto hombre que vendiera sus bienes y repartiera a los pobres, y tendría tesoros en el cielo. Pero le hizo la invitación: ven, sé mi seguidor. Aquí observamos que no simplemente le dijo, da a los pobres, sino ven, sé mi seguidor, y esto nos enseña que por muy provechosas que sean nuestras obras caritativas, debemos interesarnos más en darle a la gente lo espiritual para que llegue a ser seguidor de Jesús. Correctamente, todas sus respuestas esperemos que las ocupemos en nuestro ministerio y en nuestra vida diaria. Muchas gracias, hermano Bolaños, por el desarrollo de esta intervención, y también agradecemos a todos ustedes por sus muy buenos comentarios. Vamos a pasar a la siguiente intervención de la lectura de la Biblia. Si es tan amable, puede dirigir su atención al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18 al 35. Y para ello vamos a escuchar a nuestro hermano Eric Espinosa. En verdad les digo, cualesquiera cosas que aten sobre la tierra serán cosas atadas en el cielo, y cualesquiera cosas que desaten sobre la tierra serán cosas desatadas en el cielo. Otra vez les digo en verdad, si dos de ustedes sobre la tierra convienen acerca de cualquier cosa de importancia que soliciten, se les efectuará debido a mi Padre en el cielo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces ha de pecar contra mí mi hermano, y he de perdonarle yo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino
hasta 77 veces. Por eso el reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre, un rey, que quiso ajustar cuentas con sus esclavos. Cuando comenzó a ajustarlas, le fue traído un hombre que le debía 10,000 talentos, 60 millones de denarios. Pero como no tenía con qué pagarlo, su amo ordenó que fueran vendidos él y su esposa y sus hijos y todas las cosas que tenía, y que se hiciera el pago. Por lo tanto, el esclavo cayó y se puso a rendirle homenaje, diciendo: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Enternecido por esto, el amo de aquel esclavo lo dejó ir libre y canceló su deuda. Pero aquel esclavo salió y encontró a uno de sus coesclavos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba, diciendo: «Paga todo lo que debes». Con eso, su coesclavo cayó y se puso a suplicarle, diciendo: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré». Sin embargo, él no quiso, sino que se fue e hizo que lo echaran en prisión hasta que pagara lo que se debía. Por lo tanto, al ver sus coesclavos las cosas que habían sucedido, se contristaron mucho, y fueron y aclararon a su amo todo lo que había sucedido. Entonces su amo mandó llamarlo y le dijo: «Esclavo inicuo, yo te cancelé toda aquella deuda cuando me suplicaste. ¿No deberías tú, en cambio, haberle tenido misericordia a tu coesclavo, como yo también te tuve misericordia a ti?» Con eso, su amo, provocado a ira, lo entregó a los carceleros, hasta que pagara todo lo que se debía. Del mismo modo, también tratará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Muy bien, Eric, queremos agradecerte por tu muy buena lectura. Sin duda pudimos apreciar y disfrutar de ella. Aquí en el libro Benefíciese, en la página 86, bajo la lección Articulación Clara, nos ayuda a entender qué implica esto. Ahí el recuadro dice que debemos utilizar bien los órganos de la voz y comprender la estructura de las palabras. Pudimos ver que así lo hiciste, pudimos ver una claridad en la articulación. ¿Por qué es importante esto? Porque si no hablamos con claridad a las personas a la hora de darles el mensaje o incluso leerles algo, pues no van a entender y no van a captar el sentido de lo que les estamos explicando. Por eso, qué importante es articular bien las palabras. Y en este caso, muchas gracias, Eric, por tu muy buena preparación. Al final te daremos alguna sugerencia sobre esto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente reunión, Seamos Mejores Maestros. Para ello queremos prestar mucha atención a la demostración que estará efectuando nuestra hermana Julia Muñoz y su ayudante Kesia de Rojas. Ellas estarán realizando la segunda revisita, utilizando la idea que se da para conversar. Prestemos atención. Hola Kesia, buenas tardes. Hola, Paso buenas para saludarte nuevamente y seguir con el tema que estábamos analizando hace unos días, si serán prácticos los consejos que nos da la Biblia. Ay, qué bueno que viniste. Ya estoy más tranquila, ya ve los problemas que tuvimos con los vecinos, pero pues ya parece que todo está bien. Qué bueno que estés tranquila. Fíjate que he notado que la mayoría de las personas vive muy molesta, se enoja demasiado, pero si nos impacientamos podemos hacer o decir cosas que después vamos a lamentar mucho. Sí, tienes razón. ¿Tú crees que sean prácticos los consejos que se dan aquí en la Biblia? Pues sí, la he leído un poco y sí he encontrado algunas cosas que me han parecido interesantes. Fíjate que aquí en la Biblia pues se mencionan varios beneficios, consejos que se nos dan que abarcan casi todo aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, un consejo que se nos da aquí es el libro de Proverbios 14:30, donde menciona: un corazón calmado es la vida del organismo de carne, pero los celos son podredumbre a los huesos. ¿Tú qué dices de este consejo?
Pues sí, sin duda tiene razón, porque cuando uno se enoja, pues a veces te duele la cabeza, se te sube la presión y pues te daña tu organismo. Y que sea, pues no es una guía de salud, sino la Biblia no sugiere, como ahorita vimos el texto. Pero ¿tú crees que sea práctico este consejo que se nos está dando? Pues sí, más ahorita con lo que me pasó, yo creo que sí me va a servir estar tranquila, aunque la demás gente que me rodea pues no lo sea. Así como podemos encontrar estos consejos que se nos dan aquí en la Biblia, podemos ver muchos otros temas. Por ejemplo, ¿se cumplieron con exactitud las profecías bíblicas? ¿Qué te parece si en mi siguiente visita pues analizamos este tema? Me parece muy bien, sí, es un tema interesante. Queremos agradecer a nuestras hermanas por esta demostración que han realizado y también mencionar alguna sugerencia de nuestro libro Benefíciese. Ahí en la página 263 habla acerca del tiempo, cómo podemos atenernos al tiempo y distribuirlo bien. A este respecto queremos invitarlos a que puedan abrir su libro y podamos analizar lo que menciona el párrafo número 4 de la página 263. Dice ahí, ¿cómo atenerse al tiempo programado? La clave reside en la preparación. Y al final del párrafo dice, el aprecio por la asignación y el empeño por prepararse bien constituyen el primer paso para conseguir la duración adecuada. Entonces, esto sin duda es muy importante. El aprecio que nosotros tengamos hacia las cosas espirituales nos ayudará a enfocarnos en lo que debemos. En este caso queremos agradecer a nuestra hermana Julia y a su ayudante por desarrollarlo de esa manera y apegarse a las instrucciones que nos da el cuerpo gobernante en cuanto al tiempo. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la siguiente demostración. Esta tiene que ver con la tercera revisita. Aquí sin duda esta es muy importante porque se nos da la opción de elegir el texto bíblico y ofrecer una de las publicaciones con las que estudiamos. Y vamos a prestar atención a nuestra hermana Irene Frías y a su ayudante María Elena Millán. Buenas tardes, señora María Elena, ¿cómo está? Pues mire, el viernes pasado dejamos una cita y aquí estoy para contestar su pregunta. Sí, ya me acuerdo de usted. A mí me quedaba la duda que si las profecías de la Biblia se cumplen con exactitud. Sí, eso es lo que vamos a comprobar con la Biblia. Fíjese que recordando que las personas en este tiempo tienen al tanto a nuestro Señor Jesucristo por estas fechas. Y aprovechando quisiera ver una profecía que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, acerca de su nacimiento. ¿Usted sabe cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? Pues no, yo creía que en Jerusalén o en Egipto, algo así, pero no estoy segura. Bueno, eso lo vamos a analizar. Mire, vamos a leer Miqueas 5:2. Esa es la profecía que se escribió hace muchos años. ¿Gusta leerlo, por favor? Sí. ¿Y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá? De ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. ¿Logró notar usted que la profecía en qué lugar dijo que iba a nacer Jesús? Sí, ahí claramente dice Belén Efrata. Exactamente, pero fíjese, ahora como también aquí hace años que nació nuestro Señor Jesucristo, pues también está el cumplimiento, y se lo voy a mostrar aquí en Mateo 2:1, cómo es el que la Biblia nos dice claramente en dónde nació. Por favor, Mateo 2:1. Después que Jesús hubo nacido en Belén de Judea en los días de Herodes el rey, mire, astrólogos de partes orientales vinieron a Jerusalén. ¿Volvió a notar dónde nació Jesús? Sí, ahí claro dice Belén. ¿Verdad? Hoy aprendimos dónde nació Jesús. Y bueno, para la próxima visita me gustaría analizar con usted este folleto, Buenas Noticias de parte de Dios. Aquí en la lección 4, ¿quién es Jesucristo? Vamos a seguir analizando más profecías acerca de él y vamos a ver por qué vino a la tierra. ¿Usted sabe por qué vino a la tierra? No, pero pues me gustaría saber. Muy bien, eso es lo que vamos a analizar el miércoles. ¿Cómo ve, señora María Elena?
Pues sí, me gustaría porque en muy poquito tiempo aprendí que las profecías se cumplen con exactitud. Exactamente. Nos vemos aquí el miércoles por la mañana. Está bien, por aquí la espero. ¿Qué les pareció? Queremos agradecer a nuestras hermanas sin duda por esta buena preparación que hemos visto y también queremos hacer referencia a nuestro libro Benefíciese en cuanto a la lección en la que estaban trabajando. La página 153, la lección 22, empleo correcto de los textos bíblicos. ¿Qué implica? Dice ahí el recuadro, asegurarse de que la explicación de los pasajes bíblicos armoniza con el contexto, el resto de las escrituras y lo que el esclavo fiel y discreto ha publicado. Así es de que pudimos ver cómo la hermana citó un texto, hizo preguntas y entonces fue al contexto para asegurarse de lo que le estaba enseñando a la persona. Eso sin duda es muy importante, porque todos tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y si lo hacemos de esa manera, sin duda tendremos éxito. Muchas gracias, hermana Irene, y también a su ayudante. Vamos a continuar ahora con el curso bíblico. Este está basado en el libro que enseña, página 26, párrafos 18 y 20. Aquí nuestras hermanas van a mostrar cómo llegar al corazón del estudiante. Así es de que prestemos mucha atención a nuestra hermana Bersabé Robles y a su ayudante Jacqueline Cruz. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita lo que hemos considerado de los 2 capítulos del libro? Bueno, realmente la Biblia es un libro único. Exactamente en cuanto a la historia, en cuanto a la ciencia, o sea, realmente no se contradice. Y lo que hemos aprendido también acerca de las profecías, tanto que se han cumplido, que se están cumpliendo ahorita y que todavía faltan por cumplirse, realmente me enseña que es un libro maravilloso. Así es, y fíjate que no es todo, porque aquí el apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, todavía nos da datos más importantes. Mira, ¿quieres leerlo, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de 2 filos, y penetra hasta dividir entre alma y espíritu, y entre coyunturas y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Fíjate, una cosa muy importante que dice es que la palabra de Dios es viva y que ejerce poder. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, pues realmente la Biblia cambia la vida de uno. Yo lo he visto en mi vida, en mi matrimonio. Como usted sabe, pues mi esposo está enfermo y el seguir los consejos que la Biblia da me ha ayudado a cultivar cualidades para poder darle la ayuda que requiere. Fíjate qué importante es eso, ¿verdad? Porque dice que al final del texto menciona cosas importantes, como dice, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón, ¿verdad? Así como nos ayuda a cultivar cualidades para poder tener trato bueno para con otros, dice que es como un espejo que refleja lo que uno es, ¿verdad? Y si quiere uno agradar a Jehová, eso es lo que va a reflejar nuestra persona. Mira, te invito para que continuemos con los 2 siguientes párrafos, 19 y 20, por favor. Dice, la Biblia puede cambiarle la vida, puede ayudarlo a conocerse a sí mismo. ¿Cómo? La Biblia puede ayudarlo a entender sus pensamientos y sentimientos más profundos. Por ejemplo, quizás pensemos que amamos a Dios, pero para demostrarlo debemos obedecer lo que dice la Biblia. No hay duda de que la Biblia viene de Dios. Él quiere que usted la lea, la estudie y la ame. Agradezca este regalo de Dios. ¿Cómo puede demostrarlo? Siga estudiando la Biblia. Así entenderá cuál es el propósito de Dios para nosotros. En el próximo capítulo aprenderemos más sobre este propósito. Fíjate, cuando dice que es una espada de 2 filos que penetra, y entonces es como si nosotros entendiéramos los pensamientos y los sentimientos de Jehová para con nosotros, pero ahora ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues es importante que obedezcamos lo que la Biblia nos está diciendo.
¿verdad? Dice que lo debemos obedecer de una manera correcta, puesto que todo lo que Él quiere y desea para nosotros es que todo es bien, todo es bueno. Cuando creó a la primer pareja la hizo para que viviera para siempre sobre la tierra, y eso era muy importante, pero dice que sigue siendo su mismo propósito. Ahora, cuando uno entiende el propósito de Jehová, es todavía mucho más significativo, porque sabes tú qué cosas. Pues aprendo acerca de no solamente a conocerme a mí misma, sino también cuál es el propósito que tengo yo para con Dios. Ajá, ¿verdad? Y más que todo, ¿cómo puedes tú agradecerlo? Pues estudiando la Biblia y poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo. Así es, fíjate, es una cosa tan importante, ¿verdad? El reflejar lo que Jehová quiere de nosotros y de una manera buena, puesto que nos beneficia en nuestra vida diaria y en nuestro entorno. Pero mira, ¿qué te parece si continuamos ahora con el repaso, ya que de esto seguirá hablando los 2 capítulos que siguen? Sí, está bien. Queremos también de igual manera agradecer a nuestras hermanas por este desarrollo del curso bíblico y mencionar lo importante de llegar al corazón de los estudiantes. Aquí en la lección que estaba trabajando nuestra hermana de Robles, en la lección 43, sin duda nos ayuda a alcanzar ese objetivo, utilizar la información asignada. Qué importante es hacer esto. ¿Por qué? Porque ahí dice el párrafo número 1 de la página 234 que el esclavo fiel y discreto ha preparado ese alimento para que nosotros lo desarrollemos. Entonces, qué importante es no limitarnos a explicar o incluso, como dice el párrafo 1 de la página 235, a no sustituir la información que se nos ha dado para desarrollarla. Más bien debemos aprender a aportar más datos sobre ella y poder ilustrarlos bien. Queremos agradecer a nuestra hermana de Robles por poner en práctica esta sugerencia y apegarse a la información asignada. Muchas gracias, hermana. Bueno, de esta manera hemos concluido estas reuniones y ahora vamos a dar paso a nuestra vida cristiana. Pero antes de ello queremos invitarles a los que puedan ponerse de pie para entonar una canción a Jehová. Esta canción es la número 90 y tiene como tema Animémonos unos a otros.
Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra siguiente intervención. Para ello, les invitamos a prestar mucha atención al siguiente discurso que presentará nuestro hermano Stephen Leff, miembro del cuerpo gobernante. La imagen de alguien tropezándose nos es muy familiar, ¿verdad? Todos hemos visto a alguien tropezarse. De hecho, a todos nos ha pasado eso alguna vez, y las consecuencias pueden ser muy diversas. Por ejemplo, alguien puede trastabillar, incorporarse rápidamente y continuar como si nada hubiera pasado. O alguien puede tropezarse, caerse, fracturarse un hueso y con el tiempo, tras muchas terapias, recuperarse. También alguien puede tropezarse, caerse, golpearse la cabeza y nunca recobrar la salud. Incluso podría morir. Pues lo mismo sucede si alguien tropieza en sentido espiritual. Puede recuperarse enseguida, o tardar un poco de tiempo, o podría nunca recobrar la salud espiritual y alejarse de la verdad. No podemos anticipar qué sucederá cuando alguien tropieza. Por lo tanto, debemos cuidarnos de nunca hacer tropezar a nadie. Por favor, abran la Biblia en Mateo capítulo 18. Centrémonos en una contundente declaración. En Mateo 18:6, Jesús dijo, «Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que ponen fe en mí, más provechoso le es que le cuelguen alrededor del cuello una piedra de molino como la que el asno hace girar y que lo hundan en alta mar». Con lenguaje muy gráfico, Jesús nos explica que si hacemos que alguien deje la verdad, podríamos acarrearnos ruina eterna. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cómo podríamos hacer tropezar a alguien? Curiosamente, existen muchas similitudes entre hacer que alguien tropiece físicamente y que lo haga espiritualmente. Analicemos 3. La primera, empujar a alguien puede hacer que tropiece, especialmente si está parado en un piso disparejo. Esto aplica tanto en sentido físico como espiritual. Ahora pensemos en Jehová. Él podría empujar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podría obligarnos a servirle. Sin duda, Él tiene el poder para hacerlo, pero nunca usa su poder de esa forma. Por el contrario, Jehová nos invita, nos anima y nos explica las bendiciones y las consecuencias de nuestros actos. Pero es nuestra decisión, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 48:18, Jehová dice, «Oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar». Jehová nos suplica que le obedezcamos, pero no nos obliga. Pensemos en lo siguiente, si Jehová no nos obliga, tampoco querría que nosotros obligáramos a otros. Por ejemplo, los padres deben evitar empujar a sus hijos para que sirvan a Jehová. Más bien deben suplicarles, tocar sus corazones y mostrarles las bendiciones que obtendrán si obedecen. Otro ejemplo. Los ancianos jamás deben intentar empujar a las ovejas de Jehová. Escuché sobre un anciano que durante su intervención pidió que levantaran la mano los que saldrían a predicar al día siguiente. Solo unos pocos lo hicieron. Entonces regañó a la congregación porque más publicadores debían salir a predicar. Luego pidió que levantaran la mano nuevamente y, como se imaginarán, aún menos hermanos lo hicieron. Piensen en este otro ejemplo. Quienes dan cursos bíblicos no deben empujar a sus estudiantes para que hagan lo correcto. Tienes que dejar de fumar. Tienes que deshacerte de esas imágenes. No ejerzan presión. Más bien motiven a sus estudiantes llegándoles al corazón. Veamos un ejemplo más. Ninguno de nosotros debería empujar a los compañeros de la escuela, del trabajo o a familiares para que se hagan testigos. Presionar a las personas para que hagan algo, aunque la intención sea buena, ha hecho que muchos tropiecen y se alejen de la congregación por muchos años.
Algunos hermanos dicen que cuando una persona aprende la verdad, deberían encerrarla por 6 meses para minimizar los daños que puede ocasionar. En realidad, ese dicho no es correcto. No deben encerrar al hermano, sino imitarlo. El nuevo hermano siente entusiasmo por la verdad. Claro, nosotros debemos ayudarle a encauzar ese fervor para que no intente obligar a sus familiares u otras personas a que acepten las verdades que tanto lo entusiasman. Segundo punto. ¿De qué otra forma pudiéramos hacer tropezar a alguien? Colocando un obstáculo en su camino. Una vez más, esto es cierto en sentido físico y espiritual. Y el resultado será el mismo si ponemos la piedra de tropiezo con o sin intención, ¿no es cierto? Como se ha mencionado hoy en el comentario de la Atalaya, el habla saludable y la buena conducta nos ayudarán a evitar convertirnos en causa de tropiezo. Por otra parte, el habla malsana y la conducta inmunda pueden hacer tropezar fácilmente a quienes están dentro o fuera de la congregación. Ahora, ¿qué sucede cuando se trata de un asunto en donde tenemos derecho bíblico para hacer algo? ¿Nos sentiríamos responsables si, por ejercer ese derecho, alguien tropezara? Bueno, abramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 8. Esta pregunta se contesta en este versículo. 1 Corintios 8:9 dice: pero sigan vigilando que esta autoridad suya no llegue a ser de algún modo tropiezo para los que son débiles. ¿No les parece interesante? Aunque tengamos el derecho de elegir, si esa elección hace tropezar a alguien, de acuerdo con este pasaje, no ejerceríamos ese derecho. El apóstol Pablo en el versículo 13 del mismo capítulo dijo que no volvería a comer carne jamás si eso hacía tropezar a su hermano. Al igual que Pablo, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos relacionados con, por ejemplo, dejarnos crecer la barba, usar mucho maquillaje o beber alcohol, si estos hacen tropezar a alguien? Ahora bien, ¿cuál es la tercera forma en que podríamos hacer tropezar a una persona? No advirtiéndole sobre un posible peligro, es decir, un pecado de omisión. Y una vez más, aplica tanto en sentido físico como espiritual. Pongamos un ejemplo en sentido físico. Imaginemos que el piso está mojado y una persona desprevenida se va acercando al lugar. ¿Le advertiríamos del peligro? Si no lo hiciéramos y la persona se cayera y se lastimara, ¿no tendríamos alguna responsabilidad? De manera similar, en sentido espiritual, Gálatas 6:1 nos dice que si alguien da un paso en falso, ¿qué se espera que hagamos antes de que se dé cuenta de ello? Tratar de reajustar a tal hombre. Pero añade, con espíritu de apacibilidad. No lo empuje. Adviértale del peligro y corríjalo con cariño. Hemos analizado 3 ámbitos que debemos cuidar a fin de nunca hacer tropezar a alguien. No empujamos a nadie para que sirva a Jehová. Nos esforzamos por nunca causar tropiezo, aún sin querer, por ejemplo, al insistir en ejercer nuestros derechos. Y en tercer lugar, nunca dejamos de dar advertencias con cariño a quien se acerca a un posible peligro. En lugar de ser un tropiezo, deseamos ser una influencia positiva, ¿no es verdad? Pues lo seremos si ayudamos a otros a mantenerse firmes y les tendemos una mano a quienes han caído. Sin duda queremos agradecer a nuestro hermano Lev por esta explicación y nosotros ver lo importante que es nunca hacer tropezar a otros. Vamos a continuar con nuestra siguiente intervención. Esta tiene que ver con la invitación, ya la tenemos, así es de que vamos a dejar a nuestro hermano Francisco Cruz para que nos explique acerca de la campaña de la conmemoración. Jehová, con gratitud queremos hoy cantar. Tu amor inmenso nadie podrá igualar. Tu Hijo tan amado diste por bondad.
El sacrificio de Jesús nos da libertad. Su sangre fue de gran valor. Nos regaló la salvación. De corazón queremos siempre darte gracias, Dios. Esta es la primera estrofa de la canción número 18 titulada Gracias por el rescate. Y no es cierto que nosotros estamos muy agradecidos con Jehová por tan maravilloso regalo que nos ha dado. Pero, ¿cómo pudiéramos nosotros demostrarle a Jehová ese amor que le tenemos? No solamente con palabras o con canción, sino con hechos. ¿Cómo? Bueno, una de ellas, de esas maneras, podría ser participando en la campaña de la conmemoración que comienza el 3 de marzo del 2018. ¿Ya tiene usted su invitación? Sáquela, por favor. Mire, empieza. Está invitado. ¿Invitado? ¿A qué? Bueno, mire, dele la vuelta. ¿A qué? Viene en pregunta. 1. A la conmemoración de la muerte de Jesucristo. ¿Para qué la conmemoración? Para recordar lo que Él logró al dar su vida por nosotros. ¿Cuándo y dónde? Se nos invita a abrir nuestra invitación. Al abrirla, encontramos primero ahí que está la razón por la cual celebrar la conmemoración. Según Lucas 22:19, Jesús lo mandó. Y primero se nos da la invitación a la conferencia bíblica especial referente a la conmemoración. El título de esta conferencia es ¿Quién es Jesucristo en realidad? Ahí abajo del título está impreso el día, la hora y el lugar. ¿Por qué va a ser importante? En esta ocasión, este discurso especial se realizará el 24 de marzo de 2018. Es decir, una semana antes de la conmemoración. ¿Por qué? Mucha gente confunde a Jesús con Jehová o tiene ideas no realistas sobre Jesús. Este discurso nos va a mostrar quién es Jesucristo en realidad. Y también nos dará razones para asistir a la conmemoración. Después, en la contraparte, encontramos la invitación a la conmemoración. Aquí tenemos el día, sábado 31 de marzo del 2018, también impreso tenemos la hora y la dirección. Así que tenemos que esta maravillosa invitación hacia las personas. Pero, ¿cómo pudiéramos lograr nuestro objetivo de invitar a más personas a esta conmemoración? Miren, pudiera decir algo parecido. Me gustaría invitarlo a un acontecimiento muy especial. El 31 de marzo, millones de personas asistirán a celebrar la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. Se dará una conferencia bíblica gratuita y se explicará cómo el sacrificio de Jesús nos ayuda a nosotros. En el interior encontrará el día, la fecha y la hora. Pudiéramos nosotros decir eso. Y si la persona muestra interés, ¿qué pudiéramos nosotros decir? Bueno, mire, pudiéramos mostrarle el video que aparece aquí en la invitación, que hace referencia, y es el video ¿Por qué murió Jesús? O pudiéramos mostrarle el video de la conmemoración titulado Recordemos la muerte de Jesús, y dejarle algunas preguntas para hacer la revisita. En la revisita, si podemos mostrar el video ¿Por qué murió Jesús?, podemos usar el folleto Buenas noticias de parte de Dios. O pudiéramos mostrar el video ¿Por qué estudiar la Biblia? Y comenzar un estudio bíblico con la persona, con el folleto, con el libro que nos enseña la Biblia. De esta manera, nosotros estamos haciendo esa invitación a las personas a que estén con nosotros en la conmemoración. ¿Qué más pudiéramos hacer nosotros para dar gracias a Jehová por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Pudiéramos nosotros servir como precursores auxiliares en este mes de marzo para invitar a otras personas? Pero tal vez uno pudiera decir es que
pues yo estoy enfermo, no puedo salir tanto de casa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, probablemente lo visiten algunos familiares que no son siervos de Jehová. ¿Por qué no los invita? O puede decirle a algún compañero que le ayude a predicar por teléfono. Bueno, tal vez usted tiene otras ideas. Así que vamos a seguir nosotros invitando a las personas. ¿Qué planes podemos hacer? Bueno, recordemos, hermanos, no vamos a volantear. Vamos a ir a dejar las personas la invitación en sus manos. Primero podemos dejarla estudios, revisitas, familiares. Así que vamos a aprovechar estas invitaciones para invitar a las personas. Pero surgen dos preguntas. ¿Por qué necesitamos los seres humanos que se nos rescate de la maldición del pecado y la muerte? ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Estas dos preguntas y otras se analizan en el discurso de la conmemoración. Por eso es muy importante que invite a la mayor cantidad de personas que usted pueda. Muchas gracias, hermano Francisco, por ayudarnos a entender todos los preparativos que se están realizando. Así es de que todos hagamos los planes necesarios para que podamos apoyar esta campaña tan importante. Pasamos ahora a nuestra siguiente y última intervención, el estudio bíblico de la congregación. En esta ocasión estaremos analizando el capítulo 10 y el recuadro Ocasiones Felices. Invitamos a nuestro hermano Samuel Trejo y a su lector Gonzalo Zúñiga. Les voy a pedir de favor, hermanos, que vayan ustedes a lo que es su libro, ¿verdad? Y veamos el capítulo número 10, que es el que vamos a considerar el día de hoy. El tema que tenemos es Jesús y su familia viajan a Jerusalén. Bueno, pues vamos a ver la lectura. Para ello vamos a invitar a un hermano que nos haga favor de leer lo que son los párrafos, pero para hacer un preámbulo, usted va a ver que estas fiestas eran algo de una ocasión muy gozosa. Y vamos a ver de qué manera nosotros podemos sacar algunos ejemplos o ver de qué manera algunas aplicaciones personales para que nosotros, por ejemplo, aquí en la página número 29, si usted ve ahí están algunas ilustraciones de lo que va a tratar nuestro estudio. Así es de que vamos a pedirle en esta ocasión a nuestro hermano Zúñiga que nos lea todos los párrafos y también la parte del abajo, ¿verdad? La ilustración sobre ocasiones felices. Vamos entonces a pedirle de favor. Es primavera, época en la que la familia de José, sus amigos y sus parientes viajan juntos a Jerusalén. Van ahí todos los años para celebrar la Pascua, como manda la ley. Nazaret se encuentra a unos 120 kilómetros, 75 millas de Jerusalén. Todos están ocupados y entusiasmados con los preparativos. Jesús, que ya tiene 12 años, está deseando acudir a la fiesta y estar de nuevo cerca del templo. La nota a pie de página dice: ocasiones felices. Los viajes que se hacían a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas anuales eran ocasiones felices para todos. Durante estos viajes, Jesús tenía la oportunidad de ver distintos lugares y paisajes del país y de conocer a siervos de Jehová de otras regiones. Sin duda, eran ocasiones inolvidables. Jesús y su familia pasan varios días en Jerusalén. Después de la Pascua, se celebra la fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días. Esta fiesta se considera parte de la celebración de la Pascua. Normalmente, desde que salen de Nazaret hasta que regresan, suelen pasar unas 2 semanas, pero este año el viaje toma algo más de tiempo por algo que ocurre con Jesús y que descubren en el camino de vuelta. Mientras se dirigen al norte, José y María dan por sentado que Jesús está con la familia, con los familiares y amigos que van con ellos, pero cuando paran a pasar la noche no lo ven. Lo buscan entre sus compañeros de viaje, pero no lo encuentran. El muchacho no aparece por ninguna parte, así que José y María regresan a Jerusalén para buscarlo. Pasan 2 días enteros buscándolo, pero no hay rastro de él. Por fin lo encuentran al tercer día en el templo, que tiene muchas salas.
lo ven sentado en medio de los maestros judíos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Los maestros están asombrados por lo bien que entiende las cosas espirituales. Al verlo, María le pregunta: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Piensa que tu padre y yo te hemos estado buscando desesperados. A Jesús le sorprende que sus padres no supieran dónde estaba, así que les pregunta: ¿por qué me están buscando? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Después de esto, Jesús regresa con José y María a Nazaret y continúa obedeciéndolos y respetando su autoridad. Sigue creciendo y haciéndose más sabio. Y tanto Dios como la gente lo aprecian cada vez más. Los jóvenes de hoy en día pueden aprender mucho del ejemplo de Jesús, quien desde niño puso en primer lugar los asuntos espirituales y mostró respeto por sus padres. Gracias, hermano Zúñiga. Bien, tenemos unas preguntas. Me gustaría que usted nos hiciera favor de darnos alguna respuesta. Note la primera, que se compone en dos partes. Dice: ¿qué viaje hace Jesús con su familia cada primavera? La hermana Pilar, por favor, nos puede dar una respuesta. Sí, viajaban a Jerusalén a celebrar la Pascua, porque como dice el libro de Éxodo 12:17, se instituyó la noche anterior al éxodo de Egipto en la primera Pascua. Se observó el 14 de David, posteriormente llamado Nisán, entre marzo y abril, en el calendario gregoriano del año 1513, antes de la era común, sobre el tiempo de la luna llena. A partir de entonces tenía que celebrarse todos los años. Bien, gracias. Quizás usted tenga por ahí otro comentario que nos pueda dar referente a esto. Por ejemplo, ¿usted vio el mapa? Allí podemos observar, hermanos, que se llevaba a cabo en Jerusalén, pero ellos estaban en Nazaret. ¿Cuánto equivalía de recorrido y cómo era este recorrido? Hermano Luna nos puede dar una respuesta. Sí, era una distancia considerable. Eran 120 kilómetros aproximadamente de Nazaret a Jerusalén. Y también el trayecto, el tiempo que pudieran llevarse a llegar hasta allá. Entonces era complicado, no era tan fácil. Eso es, ¿verdad? Dice la Biblia que regularmente era caminando, ¿verdad? O a veces con un asno o una carreta, ¿verdad? Entonces no era nada sencillo porque ese viaje era dificultoso, ¿verdad? Bueno, ahora aquí tenemos el asunto. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es que hacían estos viajes regularmente los israelitas a Jerusalén? Hermano Ricardo Robles. Sí, había una ley que obligaba, es decir, estimulaba y sí se obligaba como judío a asistir a estas fiestas porque eran muy importantes. Estaban registradas en Deuteronomio 16:16 y había que estar presentes. Principalmente eran los varones, aquí hay algo sobresaliente. Las mujeres, si podían, por lo mismo de las distancias, y algunos como María, que tenía varios hijos, pues sería algo difícil, pero se ve la actitud, la devoción, la familia espiritual, que María nunca faltaba. Bien, vamos a ver este detalle o esta ley que se ejercía. Aquí, si gustan ustedes, por favor, buscar en su traducción lo que es el Deuteronomio capítulo 16:16. Y si alguien nos puede hacer favor de considerarlo, le vamos a agradecer. Le vamos a pedir a la hermana Araceli Bolaños, por favor. Tres veces al año todo varón tuyo debe presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, en la fiesta de las tortas no fermentadas, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de las cabañas, y ninguno debe presentarse delante de Jehová con las manos vacías. Eso es. El hermano Robles nos comentó que, como dice aquí, ¿a quién se le consideraba esta ley, hermanos? ¿A quién? El hermano Wilfield, por favor. Sí, como dice la Biblia, a los varones, como dice que ellos tienen que presentar en esa fiesta 3 veces al año.
Muy bien. Entonces, ¿qué destaca esto? El que el señor José, ¿verdad?, haya hecho preparativos con la familia para que fueran todos. Hermana Betsa de Robles. Pues destaca que era una familia espiritual, puesto que la esposa estaba dispuesta a acompañarlo junto con los hijos y tenía que hacer los preparativos para tener todo de ida y vuelta. Correcto, ¿verdad? Entonces envolvía sacrificios, ¿verdad? Hermanita María José Mesa, por favor. Y también nos deja ver cuán espiritual era María, pues tenía inclinaciones espirituales, ya que como vimos esta ley únicamente aplicaba a los varones. Y si meditamos, pues quizás María tenía que cargar con niños chiquitos. Dejó a un lado pues las comodidades porque pensaba que las cosas más importantes eran las espirituales e ir junto con su familia. Así es, ¿verdad? Entonces era de mucho beneficio. Había otra razón por la cual, ¿verdad, hermanos? Dice aquí que iban a hacer ese viaje. ¿Cuál era la otra razón? No sé si usted la encontró. Y el hermano nos leyó ahí que al pie de la página había una razón, ¿verdad?, por las cuales también tanto José hizo preparativos como María para ir a Jerusalén. Hermana de Villaseñor. Sí, que estas ocasiones eran ocasiones felices, como dice el recuadro, porque permitían que la familia saliera completamente beneficiada. Durante el camino podemos imaginarnos cómo José y María iban platicando hasta del paisaje, los hijos aprendían o los educaban hasta en geografía, a ver cuánto tiempo se hacían de ahí hasta llegar a Jerusalén. Y además dice que cuando llegaban ahí encontraban además a otros siervos de Jehová de otras regiones. Nosotros lo hemos experimentado en asambleas, pero ellos, dado que solamente iban las personas que más valoraban el alimento espiritual que se iba a recibir a costa de hacer el gran sacrificio del viaje, entonces eran personas dignas de aprenderles muchas cualidades y que por eso José y su esposa se esforzaban tanto en que sus hijos fueran parte de ello. Muy bien. Entonces ahí tenemos esas dos buenas razones, ¿verdad?, por las cuales viajaban de esta manera. Ahora la segunda pregunta dice aquí, cuando Jesús tenía 12 años, ¿de qué se dan cuenta José y María en su viaje de regreso a su casa? ¿De qué es que se dan cuenta? A ver, hermanito Figueroa, por favor. Pensaron que se había perdido. Muy bien. ¿Algo más que usted pudiera comentarnos? Hermana de Trejo, ¿le escuchamos? Sí, vemos que como iba un buen grupo, familiares, amigos, José y María dan por sentado que Jesús está con alguno de ellos, pero cuando ya lo empiezan a buscar, no lo encuentran, ¿verdad? Y se preocupan mucho por él. Por eso es que regresan a Jerusalén para buscarlo. Muy bien, correcto. Dice aquí el complemento, otra pregunta, dice, ¿dónde encuentran a Jesús? La señora Rosita nos puede dar una respuesta. Dice que por fin lo encuentran el tercer día en el templo que tiene muchas salas. Ahí lo eso es, ¿verdad? Hermano, Óscar, por favor. Sí, ¿verdad? Entonces ya cuando lo encuentran lo ven que está sentado en medio de los maestros judíos, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y los maestros están tan asombrados de lo bien que entiende Jesucristo todas estas cosas espirituales. Muy bien, ¿verdad? Aunque angustiados, ¿verdad?, se dan cuenta que por fin lo hallan ahí y lo hallan de una manera que, como se presenta ahí en la ilustración, ¿verdad?, haciendo pensar con preguntas adecuadas o propias, ¿verdad?, sobre algunos temas de lo que era en aquel tiempo la ley, ¿verdad? Bien, ahora hacemos la pregunta última. Dice, ¿qué buen ejemplo les dio Jesús a los jóvenes? Y aquí tenemos jóvenes, ¿verdad? El joven Aarón, a ver qué nos comenta nuestro jovencito hermano. Me dio Jesús el buen ejemplo que desde niño puso en primer lugar los asuntos espirituales y mostró respeto por sus padres. Muy bien, correcto. Hermanita Frida.
Y si bien Jesús, quien dejó asombrados de su entendimiento y de respuestas a maestros de gran experiencia, no intentó demostrar que sabía más que sus padres, y aunque a veces no estuviera de acuerdo con sus decisiones, siempre los obedeció. Entonces esta es una gran lección para nosotros como jóvenes hijos de familia, que aunque no siempre es fácil ser obediente, y aunque parezca que tengamos la razón, si somos sumisos entenderemos que obedecer es por nuestro bien, pues nuestros padres quieren que tengamos éxito. Eso es. Regularmente en estos tiempos los jóvenes piensan que saben mucho más que los padres, ¿verdad? Por la cuestión de las cosas electrónicas, ahora piensan que lo que uno les dice ya es anticuado, ¿verdad? Y entonces aquí se aprende de Jesús. ¿Qué cosa, hermanos? Hermano Villaseñor. Sí, esto es importante porque aún a pesar de que José y María llegaron y lo reprendieron, ¿verdad? Por así decirlo, y él les contestó de una manera muy educada diciéndoles, bueno, pues ¿qué no sabían que yo tengo que estar aquí en casa de mi padre? Esto refleja que en primer lugar, pues Jesús no estaba, ¿verdad?, tampoco pasando por alto la autoridad de sus padres, sino que les hacía ver que para él era algo muy importante estar conociendo a Jehová. Pero por el otro lado, a pesar de todo eso, él siguió respetándolos, siguió considerándolos con honra, porque al final él regresó con ellos. Hubiera sido diferente que él se hubiera tratado diciéndoles, bueno, pues ustedes váyanse porque al final ustedes ni entienden lo que se está hablando aquí, pero Jesucristo no lo hizo así. Eso es un excelente ejemplo para todos nosotros. Muy bien, sobre todo para nuestros hermanos jóvenes, ¿verdad? La hermanita Sandra Cano nos puede dar otro comentario. Además nos enseña el interés que Jesús tenía por conocer más a su Padre, ya que él intentaba aprender todo lo posible hablando con los maestros del templo. Así es que seamos jóvenes o mayores, nosotros podemos también demostrar el interés conociendo más a Jehová. Muy bien. Nuestros jóvenes cuando están en la escuela, a veces les preguntan, ¿verdad?, algunos detalles. ¿Sí? Entonces, ¿qué les muestra este ejemplo, hermanos? El Señor Jesucristo estaba con maestros, ¿verdad?, en cuanto a la ley, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos enseña o qué les enseña a ustedes? Hermana Silvia de Velázquez. Encontramos en Jesús una persona segura, una persona que tenía conocimiento, que tenía entendimiento. El relato nos dice de que él les estaba haciendo preguntas, así que era una persona que ya razonaba muy bien de las escrituras. No nos imaginamos diciéndole, por ejemplo, a un maestro, diciéndole, bueno, eso fue lo que mi mamá me dijo, o eso me ha dicho mi papá. Era una persona de convicción y se nota por eso la familia espiritual que tenía Jesús. Eso es verdad. Vemos ese detalle. El hermanito Larios, por favor. Jaciel. Sí, por eso es importante que uno estudie y se esfuerce por conocer lo que está aprendiendo, ya que de esta manera va a poder defender sus creencias o explicarlas a quien tenga dudas sobre ellas. Muy bien, correcto, ¿verdad? La hermana Elsa Mendoza, por favor. Sí, por eso es muy importante que si alguien es padre, bueno, los que son padres, si se dan cuenta de cuánto influye su ejemplo en la opinión que se forme su hijo de lo que es ser un buen padre. Y qué bonito privilegio, ¿verdad? Ya que si tienen hijos, entonces es importante que ellos los ayuden a acercarse más a Jehová, para que así ellos sean leales, aun cuando ellos lleguen a crecer. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la Biblia al respecto de este relato que acabamos de analizar, ¿verdad? Para ello vamos a leer el de Lucas, el capítulo 2, versículo 40 al 52. Y en esta ocasión vamos a pedirle que sea nuestro narrador, nuestro hermano Rojas, y las voces de Jesús y de María, ¿verdad?, que se desprenden de estos versículos. Vamos entonces a escuchar la lectura y a seguirla, por favor. Y el niñito continuó creciendo y haciéndose fuerte, lleno como estaba de sabiduría, y el favor de Dios continuó sobre él. Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años de edad, subieron según la costumbre de la fiesta, y completaron los días, pero cuando regresaban, el muchachito Jesús permaneció atrás en Jerusalén, y sus padres no se dieron cuenta de ello. Dando por supuesto que estaba en la compañía que viajaba junta, viajaron la distancia correspondiente a un día, y entonces se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos.
Pero, al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén y lo buscaron diligentemente. Pues bien, después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros y escuchándoles e interrogándoles, pero todos los que lo escuchaban quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Pues cuando ellos lo vieron, quedaron atónitos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos trataste de este modo? Mira, que tu padre y yo te hemos estado buscando con la mente angustiada. Pero él les dijo: ¿Por qué tuvieron que andar buscándome? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Sin embargo, no comprendieron el dicho que les habló, y él bajó con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. También su madre guardaba cuidadosamente todos estos dichos en su corazón, y Jesús siguió progresando en sabiduría y en desarrollo físico y en favor ante Dios y los hombres. Gracias, hermano. Pues podríamos ahora entonces destacar algún punto de aplicación personal sobre lo que dice la lectura y sobre lo que nos dijo nuestro libro, ¿verdad? Vamos a ver primeramente a los padres de familia, ¿verdad? ¿Alguien podría darnos un punto de vista o una aplicación de un punto personal como padre de familia? Hermano Figueroa, por favor. Es el versículo 48 que señala que José está ahí presente en la escena. Se esperaría que un padre tome la iniciativa, pero no. Deja que sea María quien tome la iniciativa en hablar con Jesús, reconociendo quizás que era una designación especial que Jehová le había dado a su esposa. Así que José solamente está presente, pero la que le dice al niño Jesús: ¿por qué nos hiciste esto? Fue María. Así que me llama la atención para mí como padre de familia que debemos reconocer el papel especial que nuestras esposas tienen en la crianza de nuestros niños también. Buen punto, gracias. Hermana Arreola, de Arreola. Sí, aquí podemos ver en el versículo 47 y 48 cómo las escrituras pintan una imagen realista de que la paternidad conlleva pues también muchas preocupaciones, y eso que estamos hablando de que Jesús era un hijo perfecto. Ahora tenemos hijos imperfectos y nos preocupa mucho dónde están, cómo están, qué hacen. Entonces, nosotros como padres podemos darnos una idea, ¿verdad? Aquí con este relato, y nuestros hijos también, de cómo las preocupaciones van a estar constantes. Así es, ¿verdad? Por los tiempos tan difíciles en los cuales vivimos. Muy bien. Hermano Llanos. Sí, al ver la familia de José, María, Jesús, sus hermanos, vemos un ejemplo, un dechado a seguir. Hoy día son tiempos difíciles donde las familias, los matrimonios se están separando, donde las familias están sufriendo la falta de principios y valores. Es aquí entonces cuando nosotros entendemos claramente cómo el aplicar en aquellos tiempos ellos la ley, hoy nosotros los principios que nos enmarca Jesús, puede ayudarnos a ser una familia feliz, tener hijos exitosos en sentido espiritual, no lo como lo ve el mundo, porque el mundo tiene otras ideas contrarias a lo que menciona la Biblia. Pero aquí vemos entonces cómo se destaca, cómo los hijos también pueden tener metas espirituales y lograrlas, como en el caso de Jesús. Muy bien. Hermano Aguirre, ¿le escuchamos? Sí, al igual que la familia de Jesús, y como cabezas tenemos la responsabilidad de promover estas ocasiones tan especiales. Nosotros tenemos la oportunidad de convivir con hermanos del circuito en las asambleas, entonces es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad, que promovamos estas ocasiones tan especiales con nuestros hijos para que ellos vayan entendiendo. Vaya, no tenemos la oportunidad de enseñarles otras cosas en el trayecto como lo hizo José con sus hijos, pero sí tenemos muchas otras razones por las cuales promover estas ocasiones especiales. Muy bien, correcto. Hermana de Giles. Y María mencionó que estaba con la mente angustiada, y actualmente muchos padres tenemos este tipo también de sentimientos, la mente angustiada debido a las presiones que tienen los niños en este mundo.
en la escuela, el sistema materialista que les implanta ser los mejores. Así que ellos se enfrentan a mucha presión. Pero si nosotros nos esforzamos, al igual que José y María, por cultivarles esta tendencia espiritual, Jehová seguramente nos dará la bendición y nuestros niños crecerán espiritualmente fuertes. Muy bien, correcto. Hermana de Luna, por favor. Sí, aquí en el capítulo 41 vemos cómo ellos eran obedientes, ellos se esforzaban por cumplir la ley de Jehová, de asistir a esas reuniones tan importantes para celebrar la Pascua. Nosotros hoy en día tenemos también diferentes asambleas durante el año, y no solo eso, tenemos también nuestras reuniones 2 a la semana, y también debemos de esforzarnos como padres para llevar a nuestros hijos a las reuniones, para que no se pierda ninguna reunión y todos juntos sigamos creciendo en sentido espiritual. Bien, hermana Brenda. En el versículo 52 vemos que Jesús se fue convirtiendo en un hombre fuerte y vigoroso, demostrando esto que José se esforzó mucho por velar por el bienestar físico de él. Así que los padres harían bien en imitarlo y preocuparse también por el bienestar físico de sus hijos y asegurándose que se sepan ganar la vida. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a ver el papel de los jovencitos o los niños de la congregación. ¿Cuál sería su punto de aplicación personal? A ver, me gustaría ver si hay un jovencito. Bueno, hay muchos jóvenes, ¿verdad? Bien, la hermanita Mesa, por favor. Vemos cómo esta fue la última vez que se mencionó a José en las escrituras griegas cristianas. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que quizás fue la última vez que pudo ir con su padre a esta fiesta. Pero Jesús no se limitó a ir solamente cuando sus padres iban, sino que se esforzó por ser una persona espiritual durante toda su vida. De igual forma nosotros podemos imitarle al seguir el ejemplo de nuestros padres, no solamente porque ellos nos lleven a las reuniones o nos inciten a predicar, sino por nuestro propio corazón. Muy bien. Miren, ahí en la ilustración de la página 29 se puede ver que Jesús, con mucha libertad, ¿verdad, hermanos?, de expresión, está poniendo a pensar por las respuestas que daba o las preguntas que hacía a los que dominaban la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué necesitaba o qué necesitó Jesús ahí que pueden imitar nuestros hermanitos? Ahí cuando en la escuela les haga, por ejemplo, alguien una pregunta como el maestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan? Hermana Antonieta, por favor. Sí, hermano, esta ilustración a mí me recordó un poco el artículo pasado de la revista La Atalaya, que consideramos, donde hablaba de nuestros jóvenes, y sin duda esta ilustración me recordó que Jesucristo era un joven convencido de sus creencias, estaba bien preparado en sentido espiritual, es por eso que su deseo era estar en el templo hablando de Jehová. Sin duda es un buen ejemplo para nuestros jóvenes hoy en día, deben de prepararse bien en sentido espiritual y sentirse orgullosos de ser seguidores de Jehová. Eso es verdad. Hermano Villaseñor, por favor. Sí, algo interesante que en el versículo 46 se menciona es la expresión que él les estaba haciendo preguntas a ellos. En este caso, esta expresión transmite la idea de que no solamente Jesucristo estaba preguntándoles cosas como por satisfacer su simple curiosidad de niño, no, sino la clase de preguntas que Jesucristo les hacía a ellos eran como si se estuvieran usando preguntas para usarse en un juicio judicial, ¿verdad?, de examinación. ¿Qué quiere decir? Que las preguntas que él hacía eran razonables y también ponían a pensar, ¿verdad?, los maestros sobre las cosas que ellos mismos enseñaban, ¿no?, tratando de volver a rectificar que las cosas que ellos dijeran fueran correctas. En nuestro caso, como jóvenes, tenemos esa oportunidad, no solamente de decir sí a todas las cosas que ya conocemos, sino tratar de entender las razones de por qué Jehová lo enseña así. Una vez que lo entendamos de este modo, es muy posible que nuestra fe la podamos defender con gran regocijo en cualquier momento que sea necesario. Muy bien. ¿Faltó el respeto a su madre cuando le dijo que si no sabían que él tenía que estar en la casa de su padre? ¿Qué nos dice aquí? Hermana de Trejo, por favor. No, porque vemos que María y José, su esposo, lo instruían bien.
En este caso, a María le habló el ángel. María oyó lo que dijeron Simeón y Ana cuando lo llevó al templo. Entonces quizás fueron cosas que María pudo haber enseñado a Jesús. Entonces ella comprendía bien la respuesta que le había dado en ese momento. Eso es, tanto el Señor José como María, ¿verdad?, habían instruido al Hijo, seguramente diciéndole todos esos detalles. Hermana Leonor, por favor, Velázquez. Y vemos que no les faltó al respeto porque solo les explicó pues lo que él estaba realizando, él estaba haciendo en esos momentos, pero en el párrafo dice que después de esto Jesús regresa con José y María a Nazaret y continúa obedeciéndolos y respetando su autoridad. Entonces en ese momento no les dijo pues yo me quedo y después vengan por mí, o sea, él obedeció, aunque expresó que pues tenía que estar en la casa de su padre. Así es. Hermano Olarios, por favor. Sí, también seguramente él no utilizó un tono arrogante, sino él, como vemos en el penúltimo párrafo, ahí dice, Jesús le sorprendió. Su tono en el que seguramente hizo esa pregunta no fue un tono como para ofender o como para hacer dudar a sus padres, sino fue un tono como de sorpresa. ¿Cómo es que no saben? O sea, ¿por qué? Entonces seguramente él cuidó mucho su manera de hablar para con sus padres. Muy bien. Seguramente, mis hermanos, tenemos mucho que aprender de las lecciones que Jehová nos da cada semana. Así es de que les invitamos a que la próxima semana marquen su último estudio, ¿verdad?, de esta sección, la primera, ¿verdad?, sobre la vida de Jesús en su infancia. Muchas gracias. Hermano Trejo, queremos también agradecerle el desarrollo de esta consideración del estudio bíblico de la congregación. Sin duda hemos sacado varias lecciones para todos, tanto para padres, madres, incluso los hijos. Así es de que tratemos de ver cómo lo podemos poner en práctica. ¿Qué les ha parecido la reunión? No cabe duda que hemos aprendido lecciones muy valiosas en esta reunión. Por ejemplo, solo como repaso, hemos aprendido cómo el propio Hijo de Dios nos advierte contra el peligro de permitir que algo nos haga tropezar o que hagamos tropezar a otros. Por eso, qué importante es vigilar con mucho cuidado nuestras palabras y acciones. Por otro lado, también vimos esa pregunta que hizo Pedro a Jesús: ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos? Sin duda, la respuesta de Jesús nos ayuda a ver que no tenemos que llevar una cuenta de los errores que los hermanos cometen o que incluso cometemos, sino que debemos perdonar de manera ilimitada. Eso sin duda nos ayuda a todos porque somos imperfectos, cometemos errores. Entonces, ver la manera en que Jesús explicó esto nos beneficiará. Finalmente, lo animamos a hacer los planes necesarios porque recuerde, el 3 de marzo comenzamos con la campaña de la conmemoración. Sin duda esto nos ayudará y nos preparará para ser mejores siervos de Jehová el analizar estas cosas. Pero, ¿qué veremos en nuestra próxima reunión? Bueno, sin duda, en un mundo dominado por Satanás, es muy peligroso dejarnos dominar por el orgullo. ¿Qué aprenderemos con respecto a esto? Se presentará un discurso donde nos ayudará a ver la importancia de ser humildes al servir a Jehová y de qué manera nosotros demostramos que realmente somos humildes. Hay que prestar mucha atención a ese tema. También hay una pregunta muy interesante. De acuerdo con Mateo 21:9, cuando vieron entrar a Jesús en Jerusalén, ¿qué estaba pidiendo la multitud cuando gritó: «Salva, rogamos, al Hijo de David»? Bueno, les invitamos a que puedan prepararse y también puedan encontrar esa respuesta a esa pregunta. Posteriormente estaremos analizando 2 videos. En primer lugar, el video que estaremos analizando nos ayudará a ser mejores maestros, a prepararnos para el servicio que le estamos dando a Jehová. Y el segundo video nos ayudará a ver
¿Cuáles son los logros de la organización para marzo? Sin duda hay buenas noticias. Queremos que esto nos siga animando a esforzarnos. Así es de que les invitamos a no perderse la próxima reunión. De esta manera concluimos con nuestra reunión y para ello vamos a invitarles a los que les sea posible ponerse de pie y finalizar cantando una canción a Jehová. Esta canción tiene como tema: Sirvamos a Jehová en nuestra juventud. Usted puede encontrarla en el número 133.